Muy buenas, vamos a seguir con nuestros vídeos de trigonometría. Este será el segundo vídeo. Voy a recordar un poco lo que vimos en el anterior. Dijimos que esta era la circunferencia trigonométrica, que aquí tenía el ángulo de 0 grados, de 90 grados, de 180 grados, 270 grados, vuelta entera y lo completo 360 grados. Que a su vez este era pi medios radianes, este era pi radianes, este 3 pi medios radianes y este 2 pi radianes. Toda una vuelta entera, 2 pi radianes. Media vuelta, pi radianes. 90 grados, pi medios radianes. Que siempre teníamos un ángulo donde tocase en la circunferencia se cogía y se colocaba y este medida me daba el seno del ángulo. La medida correspondiente en el eje X me daba la medida del coseno de ese ángulo. Y una recta tangente aquí, en este punto, prolongamos y me da la medida de la tangente, de aquí a aquí, tendríamos lo que mide la tangente de dicho ángulo. Un ángulo mayor que 90 grados, un ángulo en el segundo cuadrante, porque este sería un primer cuadrante, este sería el segundo cuadrante, un ángulo entre 90 y 180, imaginemos un ángulo de 110 grados, vamos a llamarle beta, tendríamos el seno de ese ángulo, tendríamos la medida del coseno de dicho ángulo y tendríamos que prolongar por aquí debajo para obtener el valor de la tangente de ese ángulo, que sería todo eso. La circunferencia trigonométrica tenía de radio la unidad, el seno y el coseno tomaban valores entre -1 y 1, la tangente, como se ve, puede tomar valores más grandes que el 1 y que el -1, como recuerdo haberoslo dicho ya en el anterior vídeo. Vamos ahora a dibujar un ángulo que esté entre 180 grados y 270, un ángulo que esté entre pi y 3 pi medios radianes, un pi medio, 2 pi medios, 3 pi medios. El seno, dijimos, vamos a decir que este ángulo es alfa, el seno de ese ángulo, el coseno de dicho ángulo y la tangente de dicho ángulo, que esta vez vendría por aquí arriba y que sería esta su medida, de aquí a aquí. Un ángulo en el tercer cuadrante, este ángulo del tercer cuadrante le correspondería, vamos a llamarle ángulo beta, por ejemplo, podría ser 300 grados, este dijimos que era el ángulo de 360 o 2 pi radianes, el seno, el coseno y la tangente. Vamos deprisa porque esto es un recuerdo.
Seno de un ángulo entre 0 y 90 grados, positivo. Se observa hacia arriba. Seno de un ángulo entre 90 y 180 grados, positivo. Se observa, va para arriba. Seno de un ángulo que esté entre 180 y 270 grados, negativo. Se observa que le corresponde medida en el eje Y negativo. Seno de un ángulo entre 270 y 360 grados, negativo. Se ve que va hacia abajo, se ve que le correspondería una medida en el eje Y negativo. Si ahora cogemos y tenemos el coseno hacia la derecha, eje X positivo. Hacia la izquierda corresponde al eje X negativo, coseno negativo. Tomará un ángulo entre 90 y 180 grados, un ángulo que esté en el segundo cuadrante, su coseno será negativo. Un ángulo entre 180 y 270 grados, su coseno también será negativo. Y un ángulo entre 270 y 360 grados, es decir, un ángulo del cuarto cuadrante, será positivo. La tangente en el primer cuadrante es positiva. Un ángulo entre 90 y 180 grados, su tangente será negativa. Un ángulo entre 180 y 270, es decir, correspondiente al tercer cuadrante, su tangente es positiva. Y un ángulo entre 370 y 360 grados, es decir, en el cuarto cuadrante, su tangente, se observa, va hacia abajo, es negativa. Bien. Tenemos que saber la relación fundamental de la trigonometría. Que es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y también tenemos que saber que la tangente de un ángulo es el seno partido por el coseno. Bien. Bien, me piden que haya las restantes razones trigonométricas del ángulo alfa y me dan como dato que el seno de dicho ángulo es 0,25 y que dicho ángulo se encuentra en el segundo cuadrante, es decir, en un ángulo mayor que 90 y a su vez menor que 180 grados. Pues nos vamos a la relación fundamental de la trigonometría, colocamos el seno en su sitio, 0,25 lo elevamos al cuadrado, y vamos a hallar el coseno.
y me sale 0,968. Y aquí tenemos que decidir si le colocamos el más o el menos. Hemos dicho que estamos en un ángulo del segundo cuadrante, el coseno negativo, le colocamos el menos. Ya tenemos el coseno. La tangente será el seno partido por el coseno. Menos 0,258. Hay algunas otras razones trigonométricas que son menos importantes, se utilizan menos y ya depende de la profundidad con que deis en vuestro curso la trigonometría, pues tendríamos la cotangente, que es la inversa de la tangente, que también sería el coseno partido por el seno. Tendríamos la cosecante. La cosecante parece que se parece más a coseno, pues no, sería la inversa del seno. Y la secante, que sería la inversa de coseno. Cosecante, inversa del seno, secante, inversa del coseno. Por lo tanto, la cotangente, nada más que tendríamos que hacer el cálculo y obtenerlo. La cosecante, 1 partido por el seno, 1 partido de 0,25. Y la secante, que es la inversa del coseno, ¿vale? Bien. Si me dan como dato el seno, sustituyo la relación fundamental de la trigonometría y voy tranquilamente despejando. Para quitar un cuadrado tendremos que hacer la raíz cuadrada. Tenemos que elegir el signo convenientemente, de acuerdo en qué cuadrante estemos, de acuerdo con el ángulo, si es mayor que 90, si es mayor que 180, según me vayan diciendo. También me pueden decir, por ejemplo, cuál es el coseno. Coseno de un ángulo. Y lo mismo. Vamos a colocar el ángulo. Vamos a ponerle en el tercer cuadrante. Repetimos, relación fundamental de la trigonometría. En este caso me dan el coseno. Aquí, hombre, si te dan en forma de fracción, seguimos en forma de fracción. Me lo dan en número decimal, seguimos con número decimal. Menos 2 al cuadrado son 4, 5 al cuadrado 25. $25 menos 4 serían 21. 25 menos 4, 21. Perdón, ya le hemos hecho la raíz cuadrada.
para hallar el seno. El seno en el tercer cuadrante. Lo tenemos ahí dibujado, pero no cuesta nada hacértelo en un momento, tercer cuadrante, y observar que el seno va hacia abajo. Menos raíz de 21, la raíz de 25, 5. Ya tengo el seno. Tangente, hemos dicho que era el seno partido por el coseno, de donde la tangente será el seno partido por el coseno. Para operar más sencillamente, en vez de partido he puesto el símbolo de la división, los dos puntitos, este por este arriba, este por este abajo. Se van los menos, puedo simplificar, se van los 5 y me sale el raíz de 21 partido por 2. La tangente positiva, como tiene que salir, en un ángulo que se encuentre entre 180 y 270 grados. Bien, ya tenemos dos ejemplos en que me dan como dato el seno, en que me dan como dato el coseno, y tercer caso, me van a dar como dato la tangente. Este lo vamos a situar pues en el tercer cuadrante. Y me piden lo mismo, sabiendo este dato que me dan, hallar el resto de razones trigonométricas de dicho ángulo alfa. Aquí vamos a utilizar las dos fórmulas que conocemos hasta ahora. Que la tangente es seno partido por coseno y que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de dicho ángulo es 1. La tangente que me dicen que es menos 5 medios, sustituimos el menos 5 medios. Despejamos el seno. Es un sistemita, lo vamos a hacer por sustitución. Despejamos el seno. El coseno que está dividiendo pasa multiplicando. Con lo cual, tenemos que el seno de este ángulo es menos 5 medios coseno de alfa. El seno es menos 5 medios coseno. Y mi seno está al cuadrado. Repito, hemos despejado de la primera ecuación, sustituido en la segunda ecuación. Aquí se está multiplicando, menos 5 al cuadrado, que serían 25, menos al cuadrado más, 2 al cuadrado, que serían 4, coseno cuadrado. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Podríamos hacer con un denominador 4. 4 entre 4 a 1 por 25, 25 cosenos cuadrados de alfa. 4 entre 1, 4 cosenos cuadrados de alfa. 4 entre 1, 4. Como tenemos los mismos denominadores, los podríamos despreciar y seguimos con los numeradores. Con la parte de arriba de la ecuación, 25 cosenos cuadrados más 4 cosenos cuadrados, tengo 25 más 4, 29 cosenos cuadrados de alfa. De donde ya puedo despejar el coseno cuadrado de alfa. Coseno de alfa, para quitar el cuadrado, ya lo hemos dicho hoy un par de veces, más menos la raíz cuadrada. Y elegimos. Estamos entre 270 y 360. No cuesta nada coger y hacernos la circunferencia trigonométrica, situar el 270, el 360, un ángulo, para saber que el coseno de dicho ángulo, el coseno es positivo, de donde entonces coseno de alfa será la raíz cuadrada de 4, que es 2,
partido la raíz cuadrada de 29. Ya tengo el coseno. Tengo el coseno, simplemente sustituyo para obtener el seno. Menos 5 medios por el coseno 2 partido la raíz cuadrada de 29 será el seno. Es decir, que menos 5 negativo, como tiene que ser el seno, va hacia abajo. Partido de la raíz cuadrada de 29 es seno de alfa. Y ya lo tenemos. Recordaros que si os pidiesen también la secante sería raíz de 29 partido por 2. Darle la vuelta. La cosecante, que es la inversa del seno, raíz de 29 partido por 5, con el menos. La cotangente, menos 2 quintos. Bueno, aquí tenéis 3 tipos de ejercicios en función de que me den el seno, en función de que me den el coseno como dato o que me den como dato la tangente. Digamos que este es un poco más complicadillo, pero si seguís los pasos que os he dado, un sistemita, la tangente coloco en su sitio, el coseno pasa multiplicando, despejo el seno. Como el seno es menos 5 medios coseno, en lugar del seno coloco menos 5 medios coseno. ¿Cómo? Al cuadrado. Sigo más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Menos 5 al cuadrado 25, 2 al cuadrado 4, coseno cuadrado. Más coseno cuadrado es igual a 1. Tengo aquí un 4 con un denominador. 4 entre 4 a 1 por 25, 25 coseno cuadrado. 4 entre 1, 4 coseno cuadrado. 4 entre 4 a 1. 25 más 4, 29 cosenos cuadrados de alfa. Despejamos, pasa el 29 dividiendo. Para quitar la raíz cuadrada, perdón, el cuadrado, la raíz cuadrada, con el signo que tenemos que pensar cuál es el adecuado, teniendo en cuenta que el coseno es positivo. Y una vez que este lo tenemos, podemos directamente sustituir aquí para colocar y obtener el seno. Espero que os haya servido de ayuda. Gracias por atenderme.